tema dentro de lo que se conoce en las escuelas, en lo que se enseña en las escuelas. Mayormente no ahondan en un tema que es tan importante, que dentro de lo que es el canon de lo interno, siempre la indicación es que cada vez que vayamos a ver a un paciente hay que tener en cuenta su aspecto psicoemocional. ¿Por qué no decirlo psicoespiritual? La medicina occidental no contempla eso, porque la medicina occidental, dentro de su esfera mecanicista, se centra en lo que es el cuerpo, los tejidos, los órganos, las funciones de estos. Generalmente no se le relaciona a la enfermedad orgánica, física, con un tema que tenga que ver con la psique, por ejemplo. Aunque ya en las últimas décadas la medicina occidental comenzó a hacer un listado de lo que consideró que eran las enfermedades psicosomáticas, pero se contempla un grupo de enfermedades psicosomáticas. En el caso de la medicina oriental, las enfermedades todas, en cierto sentido, tienen un componente psicosomático. Y eso se entiende porque el chi es esa fuerza que vivifica, que le da vitalidad, que le da vida a todo lo que existe en el universo. Tiene distintos rangos de manifestación, distintos grados de frecuencia. Como lo es la electricidad, como lo es todas las energías que conocemos en nuestro medio actualmente. Hablar de electricidad es hablar de una serie de modulaciones de esa misma electricidad que hacen que sea útil para unos artefactos y no útil para otros. Por lo tanto, el chi, la energía como tal, se adaptan, se modifican para dar utilidad a determinadas funciones. Igual es en el organismo de un ser humano. Un ser humano no solamente, como lo decía Silvio Rodríguez en su extraordinaria composición llamada Masa, el ser humano no es solo un amasijo de músculos y tendones, venos, nervios y cosas. Es mucho más que eso. Eso, mucho más que eso, también es chi, también es energía, pero es una energía de otra calidad, de otra sutileza, pero en definitiva sigue siendo el mismo chi, manifestado en diferentes rangos. Cuando vimos el tema de los 3 tesoros, vimos claramente cómo estaban divididas la esencia, el chi y el shen. En definitiva, todo es chi. La esencia es una forma de chi. El chi que nos permite alimentarnos, sostener una estructura, tener una nutrición, tener un sistema defensivo, es el mismo chi con otra expresión, con otra modulación, con otra frecuencia, pero siempre parten de una misma fuente. Asimismo, el shen, todo ese campo psicoespiritual de un individuo, sigue siendo el chi, pero más purificado, más sutil. Le llaman los energetistas la quinta esencia del chi, o sea, hablando de una esencia, de un chi de alta pureza, de una frecuencia muy sutil. Entonces, lo que sostiene la vida de un ser humano es el chi, sí, pero se comporta, se modula y se adapta a distintos niveles de expresión. Entonces, en el ser humano, los órganos que corresponden a los 5 elementos, 5 movimientos, los órganos, son esas centrales de energía que son capaces de transformar estos distintos niveles de frecuencia del chi. Entonces, por ejemplo, un riñón genera una frecuencia, estoy tomando el riñón en el sentido
en el sentido de un órgano, ¿no? Igual el hígado, igual el corazón, igual el vaso páncreas, igual los pulmones. Todos estos órganos elaboran distintas formas, distintas calidades y cualidades de ese chi. Uno le sirve para poder producir un órgano, o sea, la estructura propia de un órgano. Otro chi que hace el mismo órgano hace que esta estructura física tenga una función, o sea, desencadena un movimiento y una función. Pero este mismo chi también, por ejemplo, en el caso del riñón y en los demás órganos a lo que corresponde, en el caso del riñón, a manera de ejemplo, esto es igual para todos. En el caso del riñón, pues genera ese chi que produce los huesos, que produce las médulas, que asiste y produce el sistema nervioso central, nutre con su energía el cerebro, se hace cargo del sentido del oído y psíquicamente corresponde a la cualidad de la voluntad en un individuo. Y así cada órgano, como lo hemos visto y la mayoría de ustedes ha hecho un curso de acupuntura, y así cada órgano no queda circunscrito a la función solo del órgano como lo entiende la medicina occidental, sino que va más allá. Un órgano gobierna un tejido. Por ejemplo, el riñón no se queda en el tema de las funciones renales solamente, sino que está a cargo de un tejido que son las médulas, los huesos, un sentido que es el oído y un psiquismo que es la voluntad. Igualmente el hígado, el almacén de la sangre, produce la bilis, es un órgano muy importante en el metabolismo, pero no se queda ahí. Le da creación y consistencia y función a los tendones y por lo tanto a la capacidad de movimiento de un ser humano vivo. Rige la vista, no solamente la vista común de ver, sino esa vista más allá de ese sentido que nosotros los que podemos ver tenemos. Es la visión de algo más allá. Pero también participa en la decisión, y así todos los órganos producen distintos niveles de frecuencia de energía que va al fin y al cabo completando todo lo que es un ser humano: órganos, tejidos, sentidos, psiquismos. De ahí que todos los órganos sean psicosomáticos y que se afecten entre sí. Si el hígado energéticamente, desde el punto de vista fisiológico como lo conocemos, está en buenas condiciones, repercute en el sentido que le corresponde, repercute en el psiquismo que tiene a cargo, de tal manera, y eso probablemente lo vayamos a comenzar a ver hoy día, de tal manera que cualquier afectación que pueda haber en el psiquismo de manera sostenida, en algún momento, como es una misma energía, va a comprometer al órgano. En principio lo compromete en su función y en el peor de los casos afecta su estructura. Y cuando un órgano se ve afectado en su función y en su estructura, enferma. Y ahí aparecen las distintas enfermedades del hígado, los riñones, del corazón, etc. Pero asimismo, cuando un órgano a nivel fisiológico, a nivel de estructura y función, comienza a tener dificultades, trastornos y daños, en algún momento, inevitablemente, va a afectar el psiquismo correspondiente a ese órgano.